un abrazo de bendición para cada uno. Hoy quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos arrancando un nuevo año. ¿Cuántos tienen grandes expectativas para este año? ¿Cuántos tienen así de parte de Dios una fe expectante? ¿Sabes que la Biblia dice que para cada uno le será hecho conforme a qué? A la medida de tu fe. Así que el Señor nos reta porque Dios nos va a dar de acuerdo al nivel de fe que cada uno de nosotros tengamos. Fe, hablando de las expectativas, lo que esperamos de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No sé cuántos de aquí ya hemos atravesado la barrera de los 40. ¿Cuántos ya hemos estado por ahí? Bueno, algunos ya uno empieza como en sentido regresivo a hacer cuentas y decir, bueno, Señor, el resto de los 30, 40 años que me quedan, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero terminar este tiempo? Por eso hoy voy a hablar acerca de diseñados para un propósito. Yo sé que si le pregunto todos decimos, sí, lo voy a preguntar, no tiene necesidad de levantar su mano. ¿Cuántos creen que han sido diseñados específicamente por Dios? Hemos sido diseñados, creados, hemos sido hechos. Es muy importante esto, saberlo, porque una de las grandes preguntas, la próxima por favor, una de las grandes preguntas que tenemos de las grandes preguntas del hombre es precisamente de dónde venimos, cuál es el origen. ¿Hemos nacido por pura casualidad o hay un diseño divino? Si uno tiene un computador, el que lo diseñó tiene un propósito para eso. No sé cuántos han podido manejar de pronto un iPhone y se han dado cuenta que uno se queda aterrado con esos aparatos que usted le habla. ¿Cuándo sentía uno que un aparato le iba a hablar a uno? Uno le habla a y hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Siri. Y empieza uno a hablar con un aparato y bueno, ¿a cuánta temperatura estamos? Darley, estamos a tanto. A veces mis hijos se ponen a jugar ahí con el Siri, con el iPhone, y uno queda aterrado de ver toda la invención, todo lo que hay. La tecnología nos atropella. Ayer me enviaron mis hermanos, se reunieron como 4 o 5 de ellos, somos 9 vivos, ¿no? Somos 11, yo soy el raspado de la olla, el ultimito. Pues se reunieron como unos 4 o 5 de mi familia en Pereira. Entonces me mandaron unas fotos de la reunión, unos videitos. Entonces ayer le escribí a mi sobrina diciéndole que gracias. Me dice mi hermana, no, pero es que con esa tecnología, y eso me lo mandaron, fueron mis sobrinos, grabaron, lo mandaron. Hoy en día vemos que cada vez la tecnología avanza más, ¿verdad? Cada vez se diseñan nuevas cosas, pero a una velocidad vertiginosa, una cosa tremenda. Yo recuerdo alguna vez en Singapur que vi el computador que a mí más me ha anonadado. Eran 3 lapiceros, un computadorcito, 3 lapiceros. Entonces los abrían, tenía unas paticas y de un lapicero le hundía uno una teclita y proyectaba en una pared. El otro lapicero le hundía uno, proyectaba el teclado. Qué increíble, era un computadorcito allí, 2 lapiceritos. Entonces uno podía escribir, uno era CPU, el otro era monitor y el otro era teclado. Eso hace como 10 años que lo oí, yo no sé hoy en día cómo será. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve, por ejemplo, tanta tecnología, hoy en día Windows 8 y todo lo que hay, tenemos una de 2 cosas que decir en cuanto a la creación del hombre. O fuimos casualidad, que hasta ahora yo no he visto ningún computador que sea casualidad. Yo no he visto que a través de la evolución un computador o un aparato se haya estructurado. Si yo cogiera una bolsa y meto un disco duro, un teclado, un monitor, meto ahí un mouse, si meto ahí chips y de todo, y yo muevo la bolsa, no voy a sacar un computador, ¿verdad? Se requiere una mente inteligente, se requiere un diseñador, se requiere
una mente detrás. Por eso es muy importante que podamos entender tú y yo, que tú y yo no nacimos, el origen del hombre, no nacimos por pura casualidad. A veces vivimos vidas como que hubiésemos sido algo así como un producto de la casualidad. A veces vivimos como que, no, pues yo vivo, me casé, tengo unos hijos y ya. Hoy quiero animarte para algo, que tú entiendas y nos podamos alinear con esa creación en Dios. La siguiente, por favor. No somos casualidad. Si es cierto que el hombre es simplemente un producto de la pura casualidad, quiere decir que entonces no hay Dios, no hay normas, no hay ninguna norma moral. Podemos decir que el ser humano sería la autoridad máxima. No habría ningún derecho de decirle a otra persona qué hacer. Solo seríamos animales inteligentes. Pero ¿cuál es la fe nuestra? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creemos como creyentes? ¿Qué creemos que dice la palabra del Señor? Porque toda casa, hablando de nosotros, es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Quién nos hizo? ¿Quién es el que nos diseñó a nosotros? Mire, si hoy estuviera Steve Jobs vivo, con todo esto del iPhone y todo esto, y el iMac y el yo no sé qué y el todo eso, uno podría preguntarle a él, bueno, ¿y para qué hiciste esto? Y él te explicaría, mire, es que es para esto, para lo otro, y nos daría las instrucciones. Nuestro diseñador, el Señor, nos ha creado con un propósito. Dice en la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué significa esto? Podemos decir, siguiente por favor, que todo diseño tiene ¿qué? Un diseñador. Todo diseño tiene un diseñador. ¿Qué podemos decir? Qué privilegio que tenemos tú y yo de saber que no somos producto de la casualidad. No fue solo una noche de copas de nuestros padres, no fue una noche loca como dice por ahí una canción. No, la Biblia nos dice que tú y yo nacimos por un diseño divino. Es más, Dios dice que antes de la creación, antes de la misma eternidad, nosotros fuimos diseñados en el corazón de Dios. No podemos vivir vidas como de un aparato que de pronto uno dice, bueno, ¿y esto para qué? Uno a veces encuentra por ahí un micrófono que ya no sirve y ya no funciona, entonces está por ahí tirado, los niños juegan con él porque perdió su propósito. Necesitamos retomar nuestra vida en el sentido del propósito y del diseño, porque es muy importante entender que diseño viene íntimamente ligado con propósito. Si Dios me hizo, hubo un propósito detrás de eso, ¿verdad? Una cámara no existe por existir. Nada existe solamente por casualidad. La teleología es una rama de la ciencia que estudia la razón de ser de las cosas. Tú y yo tenemos una razón de ser. Un día, algo que sugiere el hecho de que hay un diseñador que nos diseñó, es que no solamente no somos casualidad y no somos un animal inteligente únicamente, sino que un día también rendiremos cuentas a nuestro Dios. Tú y yo un día estaremos delante de nuestro diseñador y Él nos dirá, miremos si yo cumplí el propósito para el cual yo te diseñé, el propósito o la razón. Dios quiere que podamos vivir vidas con propósito en nuestra vida. Uno lee los científicos de hoy en día hablan de todo lo que hay almacenado en nuestro cerebro, todo lo que hay en nuestras imágenes mentales, todos los detalles, la belleza, el impulso aún electrónico que hay en nuestro cerebro, todo lo que controla nuestra actividad. Dios nos diseñó de una manera exclusiva. Por eso podemos decir también que todo lo hecho tiene un hacedor. Así que, hermano, si tú piensas que ha sido de pronto una casualidad
o un error, o como dice el pastor Andrés, dile a tu hermano que él no es feo, sino un trofeo del Señor. Así que si de pronto cuando tú te ves en el espejo te duelen los ojos, di: no, yo soy una creación de Dios, yo soy un diseño divino. Hemos sido diseñados, creados, hemos sido formados con un propósito. La palabra dice en Génesis 1:1, dice que en el Salmo 19, 1 al 3, vamos a leer el Salmo 19, 1 al 3. A ver dónde está el Salmo 19, del 1 al 3, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El Señor nos habla no solamente en el diseño nuestro, sino también en la creación entera. También hay un diseñador. Los científicos, hoy en día cada vez hay más y más científicos que se convierten al Señor ante la majestuosidad de la creación. A propósito, en febrero tendremos, creo que es un día, 2 días, un invitado que es un científico, es el, si no estoy mal, creo que es el 6º científico más reconocido e influyente en Estados Unidos. Él ha sacado una cantidad de libros, ha hablado sobre el diseño inteligente, ha hablado sobre todo del Big Bang, todas esas teorías, y bueno, nos han pedido para que podamos tenerlo. Tengo que hablar con Pachito, que no le he dicho, para que podamos tener un día con él. Y esos científicos hoy en día reconocen realmente que no puede haber una creación sino un creador. Dice la palabra en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice en Colosenses 1:17: Dios es antes de todas las cosas, y todas las cosas que en Él subsisten. Entonces la palabra nos dice que absolutamente todo subsiste en Él. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, o los planes de Jehová, permanecen para siempre. Los planes del Señor permanecen para siempre. Bueno, ¿qué es un diseño? ¿Qué es? La siguiente, por favor. ¿Qué es un diseño? ¿Qué son los diseños de Dios? Podemos decir que un diseño, la definición de diseño es como un proceso previo de configuración mental. ¿Qué es un diseño? Es un dibujo, es una obra arquitectónica. Es un acto creativo para ordenar lo existente, que esté errado o que pueda estar fuera de lugar. Etimológicamente, esa palabra viene de un término italiano que significa diseño, dibujo, designio. Hay un diseño detrás. Cuando hablamos de esos diseños, es muy importante entender, como dice la palabra del Señor, que Dios estructuró no solamente nuestras vidas, sino el universo entero para un propósito. Y tú y yo hemos nacido para cumplir el propósito de Dios para este mundo. Hay un propósito más allá, hay cosas más importantes que la vida misma, y es cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. El diseño y propósito van siempre de la mano. Podemos decir que es aquello, el diseño es aquello para lo cual hemos sido ¿qué? Creados. ¿Tú conoces, entiendes la razón por la cual Dios te creó a ti? Vamos a mirar un poco de esto. Lo siguiente, Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará. Me gusta este versículo, aquí está hablando de una batalla. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Aquí había una batalla en el pueblo de Israel, y el Señor está diciendo al pueblo de Israel: es que las cosas se van a hacer como yo lo he ¿qué? Pensado. Será confirmado como lo he ¿qué? Determinado. ¿Cuál es el éxito de la vida de una persona? ¿En qué consiste la felicidad o en qué consiste el éxito de alguien?
No es tanto el tener mucho dinero o no, muchos títulos, o no es solo tener una buena familia. Hoy en día el cristianismo se ha vuelto algo más moralizador, algo más moralizante. Se ha vuelto como tener buenas personas para el mundo. Y es verdad que al conocer del Señor, nuestra vida se vuelve sal y luz para el mundo. Y tenemos hogares que se vuelven hogares que retan, que muestran el diseño de Dios para las familias. Es verdad que al creer en el Señor, Dios nos da una vida de privilegios, de bendiciones, que Dios nos da una capacidad para poder progresar, para prosperar, para levantar a hijos con el temor de Dios, sí, pero hay un propósito más alto todavía. Y lo que yo quiero hoy traer al corazón de cada uno es que podamos entender que hay un diseño de Dios. Vamos a volver desde el Pentateuco. Los 5 primeros libros de Génesis nos hablan de un diseño de Dios. Es el diseño que uno ve a través de todas las escrituras. El primero, vamos a mirar juntos en Génesis capítulo 1. ¿Cuál es? ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1? 1:26. El diseño original. ¿Qué es lo que hubo en el corazón de Dios? Entonces dijo Dios que hagamos al hombre. ¿A qué? A nuestra imagen. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de la tierra. ¿Qué encontramos en este diseño original? El primer diseño del hombre. ¿Qué encontramos? Primero, hemos sido creados ¿para qué? Para manifestar a Dios, para manifestar la gloria del Señor. Hay un propósito general para cada uno de nosotros, y es que hemos sido creados para manifestar esa gloria del Señor. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Padre decidió que el hombre fuese el reflejo de su persona, de su presencia sobre toda la tierra. Unas versiones declaran esto: creó Dios al hombre a semejanza de Él, como Él lo creó, con su gloria, con su santidad, con su justicia, con su amor, con su eternidad. Hay un propósito básico que Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos, y es el propósito de vivir mostrando, reflejando que somos la imagen del Señor. Qué tremendo cuando hay personas a nuestro alrededor que no quieren buscar de Dios por tal vez algún impacto que han recibido de nuestro carácter, de nuestra expresión, de nuestra forma de vivir. Aquellas personas que de pronto dicen: uy, ¿esos son los cristianos? No, yo no quiero esto. Lo primero que Dios quiere de nosotros en esa creación original del hombre es manifestar su gloria. Lo segundo, dice que hemos sido creados para gobernar. Dice: y señoree en toda la tierra. Dios estableció al hombre sobre la tierra con poder, con dominio. Dios situó al hombre como la máxima autoridad delegada sobre la tierra. La palabra de Dios dice en el Salmo 8, como dice un amigo mío, el Salmo 8 dice que la palabra que el Señor hizo al hombre un poco menor que los ángeles y lo creó de tal manera que dice el salmista: me maravillo de la gloria del Señor al habernos creado de tal manera. Dios nos creó para gobernar. No hay otra criatura en la faz de la tierra, no hay una criatura en el espacio que pueda tener la gloria que tú y yo tenemos al ser creados a imagen de Dios. Así que lo segundo es que hemos sido creados ¿para qué? Para gobernar, para conquistar. Como iglesia, Dios nos quiere poner en lugares de eminencia. Lo tercero, hemos sido creados como la conexión entre el ámbito natural y el ámbito espiritual. El Salmo 24 dice: levantaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Dios
nos ha establecido como una conexión. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la conexión entre lo espiritual, lo celestial, con lo terrenal. Dios quiere a través de su iglesia establecer su reino aquí en la tierra. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que tu reino sea hecho, que tu voluntad sea hecha. Aquí, ¿qué? En la tierra, ¿cómo? En los cielos. Hemos sido creados para establecer su reino y su gloria aquí, que su voluntad se lleve a cabo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios espera de ti como criatura, como creación de Dios, como diseño de Dios? Que nuestras vidas traigan el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Hay vidas cristianas que viven solo el paso. Solo vivimos esperando el día que partamos a la presencia de Dios o que alguien nos mande para allá. Pero realmente debemos vivir vidas más altas, con diseños más altos, poniéndonos de acuerdo, alineándonos con el propósito de Dios. Además, que no es lo mismo, no se vive lo mismo. Una vida, no es igual vivir una vida de casualidad a una vida con propósito y una vida con diseño. Que entendemos que Dios, no solamente, mira, a veces nosotros como cristianos enfocamos nuestra vida solamente en asistir a la iglesia y pare de contar. Hay cosas más grandes que esas. Alguien dijo alguna vez, hay cosas más importantes que la vida misma. Hay cosas más importantes. Uno ve en el libro de Hebreos capítulo 11 ese Guinness Record que hay de aquellos hombres que vivieron vidas con propósito, vidas de diseño, que entendieron que en su generación y en su momento Dios lo había establecido para un propósito. Vamos a mirar eso ahora. Cuarto, hemos sido creados para ser adoradores, para dar adoración a Dios, para ser adoradores. Hemos sido creados para adorar a Dios. Dios quiere que nuestras vidas sean vidas de adoradores, que vivamos vidas exaltando a Dios con nuestra vida, que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, lo hagamos para ¿qué? La gloria del Señor. Que nuestros hijos glorifiquen al Señor, que nuestra familia glorifique al Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, que seamos adoradores. Dios busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca en la tierra adoradores, personas que en su corazón, en lo más íntimo de su vida, viven para exaltar el nombre del Señor. Que cuando hay una sanidad le dan la gloria a Dios, que cuando alcanza un título, alguna profesión, le dan la gloria a Dios. Hace poco el pastor Luisber nos hablaba de Falcao, nos hablaba de todos esos artistas, y él decía cómo ellos le dan la gloria al Señor. Hace poco estuvo acá Ordóñez y también don Gediondo, y algunos no podían entender que don Gediondo se había convertido, pero qué lindo ver personajes como estos que hoy en día pueden continuar en el medio del espectáculo con el arte y lo que Dios le ha dado, pero que ahora le dan la gloria al Señor. Dios quiere que con lo que Dios nos ha dado le glorifiquemos a Él. Y también Dios nos diseñó para ser amados y para amar también a otros. Hemos sido destinados o revestidos del amor de Dios para darle a otros. Amén. Vamos a ver algunos diseños bíblicos. Vamos a ver algunos diseños dentro de ese gran diseño. La siguiente, por favor. Dios estableció un diseño para una generación. ¿Se acuerdan de la generación de Noé? ¿Se acuerdan de la generación de Noé? ¿Alguno ha leído? Hubo una población que vivió, vamos a mirar en Génesis capítulo 6, Dios estableció en ese tiempo, Dios estableció una generación. Dice en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces habla de los gigantes y todo. Y dice en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha. Ya no había quien le diera gloria a Dios. ¿Quién
viviera para adorar a Dios. La maldad era tal que el hombre había perdido, mira lo que dice aquí, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ¿qué? Solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Uy, qué texto este, ¿no? Usted se imagina que Dios diga, me dolió el corazón. ¿Has meditado en esto? Que Dios diga, wow, ¿por qué le dolió el corazón a Dios? ¿Por qué el Señor se arrepintió? ¿Por qué? Porque el hombre se había ¿qué? Apartado del diseño de Dios. El hombre empezó a vivir una vida para él. Esa fue una generación que no entendió que había un diseñador que había diseñado no solamente su vida, sino también su caminar en Dios. Y toda esta historia de Génesis 6 nos habla de esto que Dios hace. Entonces, ¿qué hace Dios? Al haber hecho esto, dice que el Señor se arrepintió de haberlos hecho, pero, y aquí viene algo muy lindo, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego, entonces Dios vio en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Ustedes se imaginan? ¿No le parece algo muy similar a hoy? ¿Ustedes se imaginan cómo se duele el corazón de Dios cuando escuchamos, cuando vemos cada vez esta maldad? Niños siendo asesinados, cuando vemos tantas cosas, y el corazón de Dios se dolió, se arrepintió de haberlos hecho, pero gracias a Dios hubo una generación, alguien que entendió que había sido diseñado con un propósito. Entonces, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. ¿Había corrompido qué? Su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quién? ¿Están siguiéndome la escritura? A causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro, por fuera, y de esta manera la harás. Y empieza a dar un diseño, y vemos cómo el Señor le dio un diseño a Noé para que pudiera preservar y cumplir. ¿Qué es lo que podemos decir entonces de esta generación de Noé? Que Dios levantó a esta generación con un diseño para ese momento. Dios establece el procedimiento en el versículo 18. En el versículo 22, Noé, dice en el versículo 22, y Noé lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó que lo hiciera. Yo te pregunto, ¿estás haciendo con tu vida conforme al diseño que Dios te ha dado para hacer? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo yo? Un día, mira, cuando uno lee en Hebreos, uno lee, por ejemplo, la vida de Noé, y ahí habla que por la fe Noé construyó el arca. Por la fe, y empieza a hablar de cada uno de estos hombres y mujeres de Dios en esta genealogía y en este listado, personas que entendieron que había un diseñador y que no vinieron a vivir una vida solamente de complacencia, de autocomplacencia, y una vida sin sentido, para muchos, aún siendo cristianos. Alguna vez alguien dijo, Jorge Milton dice que hay muchos cristianos que profesan ser cristianos, pero en la práctica son solamente humanistas asistiendo a la iglesia, porque el enfoque de toda su vida es complacerse a sí mismo, es vivir para logros y alcances humanos que no pasan de esta tierra. ¿Cuál es el desafío que yo hoy te quiero hacer? Dice, el resultado de haberlo hecho así, fueron salvos Noé, su esposa, sus hijos. Dice que Jehová cerró la puerta.
Y Dios había levantado esa generación para ese diseño. Hay otro diseño también, otro ejemplo contrario. Lo encontramos en Génesis 1:4. Después de lo que pasó allí con Noé, vino otro tiempo sobre la tierra de mucha maldad. Génesis 11:4 dice la palabra del Señor que la ciudad dijo, la gente se unió y dijo: edifiquemos una ciudad y una torre. Eso es el ejemplo del diseño del hombre. Y el hombre se unió y dijo: vamos a edificar un plan, vamos a edificar nuestro propio diseño, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y vemos que la Torre de Babel es el símbolo o la cúspide del quehacer humano, del diseño humano. ¿Cuántos estamos diseñando o levantando torres de Babel en nuestra vida? Viviendo vidas apartadas del diseño de Dios. Esto es un ejemplo completamente contrario. Dice en el versículo 4: y hagámonos un nombre, dijeron ellos. Y Dios le dio un nombre a Noé a través del desarrollo de su diseño. Y Dios levantó, y entonces Dios confundió las lenguas, y así Dios impidió que este diseño se llevara a cabo. Hay otro diseño en la palabra del Señor. Por ejemplo, con Moisés. Hay una generación con el pueblo en la época de Moisés. Cada vez que Dios comienza a hacer algo, siempre lo hace con un bebé, con un nacimiento de un bebé. Cuando Dios estaba pensando en salvar al pueblo de Dios, Dios levantó en Moisés a una generación para liberar. Dios establece un diseño divino. Dios levanta a Moisés para liberar al pueblo. Dios levanta básicamente el libro de Éxodo. Está la salida del pueblo de Israel de Egipto. Luego está el cruce del Mar Rojo. Luego viene la Pascua, la entrega de la ley. Y luego viene todo lo que encontramos allí, como el Señor levanta el tabernáculo. Las 4 cosas que resumen el libro de Éxodo. Y encontramos allí a un diseñador. ¿Por qué estoy hablando de esto en esta mañana? Porque, hermanos, podemos seguir hablando de varias generaciones. La generación del tiempo de Moisés. Podemos hablar también de la siguiente, por favor, de la generación de David. También Dios levantó a David con un propósito, para levantar ya no un tabernáculo, sino un templo, para levantar el templo del Señor en medio del pueblo de Israel. Y así encontramos a través de toda la Biblia generaciones enteras que pudieron entender el diseño de Dios. Quiero terminar en esta mañana con algo. ¿Qué es lo que Dios quiere? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que hay para ti y para mí hoy? ¿Para qué vivimos? Si Él nos diseñó, y ya hemos hablado que Dios nos diseñó, hay un diseño, hay un propósito. Pidámosle al Señor que Él nos revele, que nos muestre cuál es el propósito para cada uno de nosotros. La carrera nos debe ayudar para el propósito, el matrimonio nos debe ayudar para el propósito, los dones que tengamos nos debe ayudar para el propósito. Hay un diseño detrás de todo lo que vemos, de todo lo que hay en medio nuestro. Y volvamos a tomar, como lo leímos ahora, hemos sido creados para manifestar a Dios, para traer y dar a conocer la gloria de Dios a las personas. Que un propósito para nosotros este año, empezamos nosotros a decir, bueno, metas, logros, propósitos, muy bien, pero que esas metas y logros sean los mismos que tiene el Señor, que sea lo mismo que hay en el corazón de Dios, que no nos perdamos solo alcanzando títulos, solo obteniendo tal vez grandes logros humanos, que podamos alinearnos con el diseño divino para mi vida. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad, ninguno de nosotros existe solo por existir. No somos un pedazo de masa en este mundo, no somos un pedazo que ocupa un espacio en esta tierra, no, hay un propósito. Y el éxito del hombre de Dios es alinearse, la mujer de Dios, alinearse con el propósito divino. ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Qué te ha entregado el Señor? Así que hemos sido creados para manifestar a Dios, traer y dar a conocer su gloria, la gloria de Dios a las personas.
Hemos sido creados para gobernar, para influenciar, para traer el reino de Dios a este mundo. Hemos sido creados como una conexión entre el ambiente natural y el ambiente sobrenatural. Dios quiere que traigamos los diseños divinos aquí a la tierra, que lo establezcamos. ¿Qué es lo que nos habla la Biblia? ¿Qué es lo que nos habla la Biblia? Personas, básicamente la Biblia son historia de personas. Si vemos, la Biblia es una historia de personas que entendieron su razón de ser en la tierra, ¿sí o no? Podemos ver a cada uno de ellos. En Hebreos está un listado. Cada uno de ellos en su momento entendió que Dios los llamó para algo en especial. Este mundo, esta comunidad, esta tierra, esta ciudad, esta nación necesita o está esperando mejor la manifestación de los hijos de Dios para este tiempo. Que entendamos que allí donde tú estás, en el colegio, en la universidad, en la oficina, en el trabajo, en el barrio, tú estás con un propósito de Dios. Que no sigamos levantando torres de Babel, que no sigamos estableciendo lo nuestro, que no vivamos una vida sin propósito. Hemos sido creados como una conexión entre el ambiente natural y el espiritual. Hemos sido creados para adorar a Dios, para ser adoradores, y hemos sido creados para amar a Dios, para ser amados por Dios y para amar a otros y establecer lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos de acá tienen un propósito en su vida? Hermanos, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, este tiempo de gloria, una de las cosas que hablaba en el video Heidi Baker, lo que pudimos ver ahora, esta mujer yo la conocí en Canadá y ella es hija de una familia muy adinerada de Estados Unidos. Y cuando Dios dice que un día el Señor empezó en su corazón a inquietarla por el necesitado, por los pobres, por el desvalido. Y ella, siendo así como vivía, se fue a vivir, como decir hoy en día, en el cartucho o en el Calvario. Y ella se fue a vivir entre ellos. La apuñalaron varias veces. Ha estado más de 5 veces entre la vida y la muerte. Su propia hija fue violada por uno de los niños, de los jóvenes que ella rescató de ese lugar. El hombre que violó a su propia hija, y ahora es uno de los pastores. Ella misma lo restauró, viviendo en medio de ellos. Y las historias que ella comparte, y no solamente ella va a venir a ministrarnos acerca de algo espiritual, sino de esa compasión, de encontrar un propósito, de vivir una vida que traiga gloria para Dios. Y esta mujer allá donde vive, le llama Mama Heidi, porque ella no solamente está trabajando con niños, sino que ella los adopta y les da su apellido. Ella habla la historia de un hombre, David, que era un niño que, mejor dicho, se lo apuñaló a ella, le robó todo en su propia casa, y ella iba y lo rescataba, se metía allá a esos lugares, a la posilga, lo llevaba para la casa, y aún el esposo, los amigos le decían: no más, ya te ha robado muchas veces, mira lo que te ha hecho. Y esta mujer lloraba y lloraba y clamaba por el amor, la compasión por David. Hoy en día, para cortar la historia, es la mano derecha de él y es un pastor que lidera miles de iglesias allá en África. Qué tremendo cuando encontramos que nuestra vida tiene un sentido, cuando encontramos el diseño por el cual Dios me trajo a este mundo, el que sea. Hay grandes personajes en la historia, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, tantas personas a través de la historia que han dejado una huella en el mundo, que han dejado en la historia, en los anaqueles de la historia, han dejado huella. ¿Por qué? Porque han encontrado un propósito y un sentido. Hermanos, que no lleguemos a la vejez, no lleguemos al final solamente diciendo: no sé para qué viví. Alguna vez yo conté esta historia aquí varias veces. Cuando hubo todo lo de Armenia, estaba yo, como a los 3 días, viajé con víveres y con cosas allá a Armenia, y yo nunca me olvido de ese retrato. En ese entonces no había celulares con toda la cámara como hoy, no pude tomar foto, pero la tengo aquí, la foto mantiene aquí y aquí. Vi a un hombre como de unos 55 años sentado en una piedra. Llevaba 3 días desde que hubo el terremoto, 3 días sentado,
nadie lo podía levantar de allí, porque toda su barrio, él era un maestro de escuela, su barrio había sido devastado porque el barrio de ellos había sido levantado en medio de en un relleno, y con el terremoto se sumergió todo y solo había, haga de cuenta, como una cancha de fútbol. Y él decía: es que aquí se me acaba de enterrar en un minuto, en unos segundos que duró ese terremoto, acaba de irse en los sueños, mi esfuerzo, mi trabajo, aún mi familia, los hijos, la esposa. Él quedó solo y él estaba sentado llorando y nadie lo levantaba de allí. Pudimos ministrarle, orar por él. Pero qué tremendo al final de nuestra vida. ¿Cómo podremos decir? La casa que levanté, pues sí, nos vamos y ¿qué queda? La carrera por lo que tanto me esforcé, bueno, ya tengo el título y trabajo y ya. ¿Qué de la eternidad? ¿Qué de la trascendencia de nuestra vida? ¿Qué de esa permanencia hacia donde vamos? La Biblia dice que aquí en la tierra estamos de pasada y estamos solo preparando la eternidad de cada uno de nosotros. Que seamos conscientes de eso. Hay un versículo en Hechos, creo que es capítulo 9, que habla de Talita. ¿Se acuerda de Talita Cumi? Cuando Pedro le dice a esta mujer que se levantara, habla de Talita, de Tabita Cumi. Y hay algo que encontré esta semana en ese versículo y dice: y esta mujer era rica en buenas obras. Me encantó ese versículo, pueden leer, creo que es 9:26. Y esta mujer era rica en buenas obras. Qué bueno ser rico en las cosas que Dios nos ha establecido hacer. Levantémonos, pongamos en pie y vamos a decirle al Señor: ayúdame a vivir vidas con propósito en ti. Que mi vida en esta tierra no solamente transcurra con el pasar del cronómetro del tiempo, sino que realmente nuestras vidas sean para servir a Dios. Si tú tienes un llamado profético de maestro para ganar a otros, que podamos servirle al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por esos tiempos de gloria, Señor. Gracias, oh Dios, por una generación de propósito, una generación que trasciende, Señor. Ayúdanos a entender nuestro camino. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a entender el diseño divino, Señor. Enséñanos a entender, oh Dios, que no hemos nacido por una mera casualidad, oh Dios, que hemos sido diseñados con un propósito, que hay un propósito para esta generación, Señor. Señor, que tú puedas decir, como dijiste de Noé, y él lo hizo conforme al diseño, conforme fue establecido. En mi casa, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi vida, que sean vidas de propósito, Señor. Hay personas que se han sentido como que no hay propósito en sus vidas. En esta mañana quiero pedirte que seas tú mismo abriendo tu corazón, diciéndole al Señor: Dios, hazme sentir que soy persona de destino, Señor, que soy persona de diseño. Ayúdame a salir de la monotonía, Señor, y del quehacer diario, Dios, para algo más alto y más grande, más sublime, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, concédenos de nuevo y poder, Señor, que vivamos para tu gloria, Señor, que reflejemos tu rostro, tu gloria, tu presencia, Señor, que manifestemos tu nombre a la tierra, aquí en la tierra, Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, y que traigamos complacencia a tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos uses a cada uno de acuerdo a tu propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Somos personas de destino. Los bendecimos. Nos vemos la próxima semana. Ya comienza nuevamente todo lo del IMES. Recuerden acompañarnos en Jamundí martes y miércoles con esta profeta. Que el Señor les bendiga. Y también recuerden
inscribirse para Tiempo de Gloria.